Está transmitiendo Radio Ciudad 88.1. Con estudios centrales ubicados en la explanada del ferrocarril Ciudad de San Carlos, en Venado Tuerto. Teléfono 03462 40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Bitácora Malvinas, un programa con olor a tinta de Malvinas, con recuerdos de mar, océano Atlántico, bien al sur, Malvinas del 82, pero aún antes. Un cuaderno donde iremos escribiendo nuestra propia historia en torno a Malvinas. Un homenaje a los que aún están ahí, en el fondo de ese mar helado o en la colina de Darwin, esperando por nosotros, tan solo esperando. Hola, buen día a todo el mundo. Bueno, un comienzo diferente hoy con Bitácora Malvinas en su programa 18. Como siempre, en homenaje a todos los caídos en la guerra de Malvinas, a los veteranos de guerra de nuestra ciudad y al departamento General López, a nuestros compañeros de todo el departamento, a las agrupaciones de nuestros hijos. Un saludo especial como siempre, a mis compañeros del cuarto grupo de la segunda sección de la compañía C del Regimiento 12 de Infantería, a todos los compañeros del Regimiento 12 de Infantería, un saludo especial para Leo Durán y también para Antonio, que andaba con algunos problemas de presión en estos días. Un saludo para la familia, para los amigos. A toda la gente que nos escucha y nos manda sus críticas y sus aportes durante la semana o después de que escuchan el programa. Bueno, hoy tenemos una música diferente de fondo. ¿Por qué? Porque ayer, 27 de febrero, recordamos que hace 209 años, a orillas del río Paraná, el general Manuel Belgrano izó por primera vez nuestra bandera. Con los mismos colores que tenía nuestra escarapela, el celeste y el blanco. Entonces suena de fondo en la guitarra de Guillermo Páez, quien hizo algunos arreglos a Aurora. Y también durante la semana otra fecha muy importante, que fue el 25 de febrero, ya que el 25 de febrero recordamos el día del nacimiento del Libertador, del padre de nuestra patria, José de San Martín, ocurrido un 25 de febrero de 1778. Bueno, y vamos a comenzar con retazos de historia, porque tal como lo publicamos, nos preguntábamos cuándo se escribió y se entonó por primera vez la Marcha de Malvinas, una marcha que no fue muy difundida, muy conocida hasta 1982 y es mucho más antigua, por supuesto. Tiene toda una historia la Marcha de Malvinas y tiene que ver con un 9 de julio del año 1939, cuando un grupo de personalidades, dentro de los cuales estaba el senador Alfredo Lorenzo Palacios, el socialista, Alfredo Palacios, quien también hizo traducir un libro muy importante sobre Malvinas, de Paul Grusac, y a través justamente del Senado de la Nación logró que ese libro llegara a todas las bibliotecas populares de aquel entonces y a las escuelas. Entonces, en 1939 se formó una Junta de Recuperación de las Malvinas, y era una organización que estaba destinada a promover la causa malvinera, así como hacemos los veteranos de la Guerra de Malvinas y mucha otra gente, digamos, que está enrolada en esta causa. Entonces, una de las primeras acciones que llevaron adelante fue una convocatoria a un concurso, justamente un concurso poético musical, donde se pedía la escritura y la música de una marcha patriótica por las Islas Malvinas.
Y bien, el jurado terminó eligiendo la propuesta del poeta Carlos Obligado. Carlos Obligado, un apellido muy conocido a nivel de lo que es la literatura, porque es el hijo del autor Rafael Obligado, ¿no? El autor de Santos Vegas. Y el poema le puso música un santafesino de la ciudad de Sunchales, José Thierry. Así que la marcha de Malvinas entonces, con letra de Rafael Obligado y musicalizado por José Thierry, que también compuso el himno a la Antártida Argentina. La primera vez que se canta la marcha de Malvinas, o que se ejecuta la marcha de Malvinas, fue el 3 de enero de 1941 en un salón de la ciudad de Buenos Aires. Y un poco la historia cuenta que por 30 años fue entonada solamente en ocasiones muy especiales, por lo tanto la mayoría de los argentinos desconocíamos o desconocían en ese momento, digamos, la marcha. Si bien en algunas escuelas se trató de difundir esta marcha, no tuvo éxito. En 1968, siendo presidente Onganía, decretó que la obra debía incorporarse al cancionero nacional, así como estaba el himno, la marcha San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Aurora. Entonces comienza a divulgarse mucho más, digamos, esta marcha, pero en realidad la difusión plena la alcanza a partir de 1982 con, por supuesto, aquel 2 de abril y todo lo que vendría después. Incluso durante la guerra de Malvinas sufrió una modificación en su letra. Hay un verso que dice la Argentina perla austral, y ahí se puso la Argentina perla austral en vez de la perdida perla austral, porque bueno, se consideró que ya no era más la perdida perla austral, ya que había sido recuperada nuestra soberanía. Pero luego de la guerra volvió a su letra original, digamos. Recordemos que había una propaganda que decía, que ya la vamos a escuchar también uno de estos días, un poco en retazo de historia, vamos a escuchar algunas de estas publicidades, como por argentinos a vencer, y ahí había una parte de la marcha. La marcha de Malvinas entonces, nacida ya en la década de 40, 1940, 1941, en una poesía de Obligado y música de Thierry, un santafesino. Tenemos para escuchar dentro de Cultura Malvinas, en Canciones Nuestras, vamos a escuchar la Marcha de las Malvinas, y es es decir, no es la marcha común y corriente ejecutada por una banda, sino que en este caso con arreglos de Leo Sujatovich, tecladista del Flaco Spinetta, ahí en la banda Spinetta Jade, una de las bandas más lindas que tuvo el Flaco Spinetta, según mi gusto, por supuesto. La hija de Leo Sujatovich, él le hizo arreglos, y Luna Sujatovich nos canta la Marcha de las Malvinas de una forma diferente. Dice canción. Su manto de neblinas, tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por
Bueno, Luna Sujatovich en una versión que fue utilizada, digamos, por el canal público, digamos, Paca Paca, en una de sus versiones de samba en Malvinas. Eh, Luna Sujatovich, entonces con arreglos de su padre, Leo Sujatovich, esta marcha de las Malvinas, de la cual contamos su historia. Bien, y siguiendo en Cultura Malvinas, vamos a hablar de un libro que tengo aquí conmigo, un regalo de un compañero, de un veterano de guerra, Osvaldo Carcar. Me regaló este libro, que es una idea también que hace mucho tiempo vengo madurando para tratar bueno, no digo de imitar el libro, pero sí para que quede un registro escrito de los venadenses que estuvimos en Malvinas. Este libro se llama Las Malvinas, Villa Constitución, sus héroes. Y está escrito por el profesor Carlos Montini, con quien compartimos, es un colega, digamos, ¿no? Y mirando ahí en su currículum, puedo ver que él fue maestro de enseñanza práctica. En la escuela, en la ENET número 1 de San Nicolás, hoy es la escuela la ETP 669, ¿no? Que conozco y he estado allí en Villa Constitución con sus docentes, su equipo directivo en su momento, cuando trabajaba para el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación Técnica. Entonces el profesor Montini escribió este libro que se llama Las Malvinas, Villa Constitución, sus héroes, donde se hace un raconto de cada uno de los veteranos de guerras que viven o que nacieron en la ciudad de Villa Constitución. Hay una introducción y luego hay una serie de entrevistas donde cada uno cuenta un poco, digamos, dónde estuvo, en qué lugar participó de la guerra de Malvinas, ¿no? Gente que estuvo en el Belgrano, gente que estuvo en Zapper Hill, igual que nuestro amigo Sergio Márquez, ¿eh? Recuerdan aquella charla que tuvimos con Sergio, que nos hablaba de los locos de Zapper Hill. Así que bueno, son testimonios de los héroes de Villa Constitución. Muchas gracias, Osvaldo, por el regalo, por el libro. Las Malvinas, Villa Constitución, sus héroes. Otro libro sobre Malvinas. Y dentro de lo que es la película 1982, estuvimos hablando o el domingo pasado, un par de domingos atrás, estuvimos hablando de 30 miradas. Recuerden, eran 30 cortometrajes realizados por directores muy conocidos, argentinos y también latinoamericanos. Y hoy les traía para recomendarles, vuelvo a insistir, lo pueden ver en YouTube tranquilamente, o ponen 30 miradas, lo googlean y van a aparecer ahí los distintos cortos. Tenía para recomendarles uno que se llama Comodoro, que es de Lucía Puenzo, esta afamada directora de Argentina. Bueno, que es un conscripto que es alojado por una familia antes de partir a Malvinas en Comodoro Rivadavia, y allí tiene la posibilidad de conocer el mar y bueno, y escribe una carta a su mamá y pasa el último domingo en familia. Y el otro corto que les recomiendo, además de Comodoro, es este que se llama Regimiento 7 regresa a casa. El conocidísimo Regimiento 7 de Infantería de la Ciudad de La Plata. Esta película, Regimiento 7 regresa a casa, de Fernando Spinner. Y bueno, en algún comentario dice: para muchos combatientes la guerra no se termina con el último disparo. Peor aún si son el único sobreviviente que pudo regresar al hogar, como es el caso de Jorge Mártire, quien 30 años después se reencuentra con los fantasmas de sus compañeros caídos en combates. Por lo tanto, Comodoro, de Lucía Puenzo, y Regimiento 7 regresa a casa, de Fernando Spinner, son las películas 1982 que compartimos con ustedes. Javi, tenemos en comunicación a nuestro invitado. Hola, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está toda tu audiencia? Hola, Gracias Esteban. por llamar. Muchas gracias. Estamos en comunicación, hoy sí, con el veterano de guerra, el coronel Esteban Vilgrela Madrid, quien como subteniente fue jefe de la compañía
de la tercera sección de la Compañía B del Regimiento 6 de Infantería. Esteban, bueno, muchas gracias. Después de un par de intentos que por distintas causas no pudimos comunicarnos, me alegro que hoy podamos estar charlando. Y la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, exactamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte en un día en Rosario, ahí a la orilla del Paraná, comiendo unos ricos dorados y unas bogas asadas. Tremendo. Previa jornada, digamos, al día siguiente, cuando nos hicieron la revisación con el tema del anexo 40. Vos llevás un trabajo muy arduo, digamos, con veteranos de guerra de todo el país y bueno... antes de meterme ahí con el tema Malvinas y el Monte Dos Hermanas y Tumbledon, me gustaría que nos cuentes un poquito, digamos, este gran trabajo que vos hacés desde tu lugar como oficial del Ejército Argentino, ¿no? Mirá, sí, es medio larga la historia, pero te agradezco que me lo preguntes porque es una de las patas de la historia de Malvinas en la cual desde el Estado no hicimos las cosas bien. Uh-huh. Cuando en este país, viste que vos salís segundo o perdiste una guerra y es lo mismo, o sea, claro, sos un fracasado, no hay resultados que quien puso todo su esfuerzo y sus ganas y el esfuerzo de su vida los vea reflejados en el agradecimiento o en la palmada en la espalda, y eso no escapó en Malvinas. Pasó exactamente lo mismo, de un pueblo triunfalista en la Plaza de Mayo pasamos a ser los culpables de la derrota, y nadie comprendía que volvíamos del horror y volvíamos de la guerra y volvíamos de ver morir a nuestros camaradas luchando por una patria a la que amamos. Nadie comprendía que fuimos a la guerra no porque nos gustaba la guerra, sino por amor a nuestro pueblo y a nuestra bandera. Siempre digo yo que no fuimos a la guerra por odio o bronca a quien estaba adelante, que era nuestro oponente, sino por amor a los que quedaban en el continente. Exacto. Y eso no tuvo su correlato en el esfuerzo cuando cansados, pálidos, ojerosos y flacos bajamos de los barcos, la mayoría en el sur. Lo encontrábamos en el pueblo, lo encontrábamos en la gente, pero no encontrábamos esa recepción cálida que esperábamos de nuestra nación, y que espantara un poco los fantasmas de la guerra. Bueno, esos fantasmas con que bajamos de los barcos nos acompañaron muchos años. El Estado Nacional sacó una ley en el año 1984, o sea, 2 años después de la guerra, donde establecía algunos pequeños derechos. Todavía no éramos considerados veteranos de guerra. Uh-huh. No te ves que eso salió después de 1990. Sí, exactamente. Y esa ley establecía un punto muy importante, que era que el Estado Nacional iba a hacer un reconocimiento psicofísico de todos sus veteranos de guerra, lo que es absolutamente lógico cuando acabábamos de llegar de las islas. Pero estábamos hablando de 2 años después. Esa ley se reglamentó en el año 88. O sea, calcula, ya habían pasado 6 años de la guerra. Qué bárbaro. Y nadie nos había revisado, y ya había veteranos que voluntariamente iban al hospital de Campo de Mayo a internarse de lo mal que estaban, o lo llevaban sus familiares, o algunos ya habían caído en los abismos de las adicciones y la violencia, producto de esos fantasmas, sin que el Estado reaccionara. O algunos suicidios. No hablemos de los suicidios. Claro. Y bueno, esa reglamentación del año 88 establecía que el Ministerio de Defensa era el responsable de hacer ese reconocimiento, y que inclusive el Ministerio de Defensa podía recurrir a las juntas médicas provinciales y a los servicios de salud que la nación posee hasta el efecto, o sea, lo que es del Ministerio de Salud. Exacto. El tema es que todo se simplificó y quedó como siempre. Se le dejó a las Fuerzas Armadas que hagan el reconocimiento psicofísico de sus veteranos cuando lo pidiesen, y eso no debió haber sido así. El veterano debe haber sido citado, y no por el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, porque el veterano, si bien se siente soldado toda su vida, el veterano ya era ciudadano, había terminado el servicio militar. Con lo cual no era función del Ejército citarte a vos o a mí para hacernos el reconocimiento. Y aparte tampoco lo decía la ley lo que se impuso en ese momento fue en los anexos 40, que era cuando un soldado, oficial o suboficial, consideraba que padecía una patología relacionada con la guerra de Malvinas, solicitaba al Ejército, como se hace en cualquier parte del Estado, una junta médica para determinar en qué estado estaba. Pero ¿lo pedías vos o la pedía yo? ¿No? El Estado no me venía a buscar a mí.
Así que eso fue un largo peregrinar de casi 40 años, porque ya estamos en los 39 de Malvinas, buscando el veterano ese reconocimiento que muchos criticaban diciendo que el veterano solo buscaba dinero, pedía una pensión, como si la pensión fuera millonaria, y en realidad lo que el veterano estaba pidiendo, aquel que recurría a piso anexo, era simplemente un reconocimiento, esa palmada en la espalda que el Estado no le había dado, y sobre todo en la parte de salud y de los fantasmas. O sea, el veterano cuando pide un anexo 40 lo que está pidiéndole al Estado es, independientemente que el Estado le pague una pensión, es: yo fui a la guerra por vos, fui por tu bandera, ahora ayúdame a espantar los fantasmas. Y bueno, ese es un poco el mensaje que el Estado nunca comprendió, así que en el año 2012 nosotros justo iniciamos las tareas en el Centro de Salud para Veteranos de Guerra, ahí en la avenida Cabildo, juntas médicas y centros de salud que habían pertenecido al ejército, que fueron creados en el año 2004, y lo empleamos para todos los veteranos de todas las Fuerzas Armadas, no solamente para los del ejército, que fue un gran gesto de generosidad del ejército que había formado a sus profesionales desde el año 1995, cuando el veterano de guerra Martín Bourdieu entró como aspirante a psiquiatra del ejército. Martín Bourdieu fue soldado de infantería en el contraataque de Wilder Ridge el 14 de junio a la madrugada, apuntador de ametralladora, así que un combatiente que conocía bien las vicisitudes del combate, y los horrores del combate y los fantasmas de después del combate. Así que se conjugó eso en Campo de Mayo con Martín, se creó en el 2004 a raíz de que el ejército, al ya capitán Bourdieu, lo mandó a Estados Unidos a un hospital psiquiátrico de veteranos, por lo cual trajo todo un bagaje de experiencia y conocimientos para aplicar acá. Los empezó a aplicar inmediatamente en Campo de Mayo y después en los centros de salud que creó el ejército. Y como te decía recién, en el 2012, en 2010 conseguimos torcer la rueda del destino y que el Estado Nacional reconozca no solamente el estrés postraumático como patología de la guerra, sino algo muy importante, que son las comorbilidades que trae el estrés postraumático, la depresión, el alcoholismo, la obesidad mórbida, los trastornos de personalidad, trastornos de un montón de patologías que son derivadas del estrés postraumático y que a veces son más graves que el estrés postraumático. Difícilmente alguien se suicide por estrés postraumático, pero sí es muy posible que se suicide si tiene una depresión mayor, que es lo que ha ocurrido con muchos compañeros. Sí. Y también trajo el concepto de... viste que en nuestro país todos especulan a ver cuántos fueron los veteranos que se suicidaron, como si fuera cuántos puntos hizo Boca en el campeonato anterior. Y la realidad es que un estudio serio de suicidios, si va a las partidas de defunción que están en los departamentos veteranos de guerra, esas partidas no te van a dar los números que la gente dice que hubieron. Claro, pero tiene un sentido. El veterano de guerra que se quita la vida, nosotros que somos latinos y somos amantes de la familia, que siempre tenemos como un último freno antes de cometer un acto tan terrible como ese, que a veces es simplemente el amor de nuestra familia, no cuenta lo que se llama suicidio encubierto. Y el suicidio encubierto, vos y yo lo hemos visto en un montón de compañeros, es aquel que se compra una moto a los 50 y pico de años cuando nunca la manejó, va a un asado con los compañeros, sale totalmente borracho, cruza la ruta con la moto y muere contra un camión. Para las estadísticas es una muerte por accidente. Exacto, sí. Para la salud mental, claramente se llama suicidio encubierto, porque nosotros no somos inimputables. Nosotros cuando vamos a comer un asado y salimos borrachos manejando, sabemos que una de las posibilidades, antes de emborracharnos, es chocar y matarnos o matar a alguien. O sea, no somos inimputables. Entonces, cuando alguien comete ese acto, significa que ya de alguna forma tiene un desprecio por su vida. No le interesa su vida. No le interesa su vida, que el veterano que pesa 160 kilos, 170 kilos, y convive con eso, o sea, no lucha contra eso. Ya está, soy gordo, y soy el gordo en el grupo de amigos, y ya está. Y en realidad no es así. Todos sabemos que si tenemos que dormir sentados, porque estamos excesivamente obesos, un día el corazón nos puede fallar porque el pulmón se ve muy forzado. Bueno, eso también se llama suicidio encubierto. Entonces, cuando ese soldado que murió durmiendo, que es normalmente lo que le pasa a los que están muy obesos, murió durmiendo, el médico pone en la partida de función paro cardiorrespiratorio, los que somos veteranos y los que trabajamos en salud mental, por más que yo soy infante, sabemos que eso se llamó suicidio encubierto.
Entonces, cuando quieran sacar los números reales de cuántos veteranos se quitaron la vida, ahí sí van a ver cuán altos son los números, no porque un veterano se pegó un tiro o se ahorcó, sino cuando entrevisten a su entorno familiar o a su entorno de veteranos, cuando sepan cómo vivía y qué tipo de vida hacía ese veterano. Y ahí se van a dar cuenta por qué es alcohólico, por qué fue violento familiar, por qué está gordo. Y bueno, contra esos fantasmas a veces no se puede luchar. Lo que es que alguien te lleve, te diga que vos padeces ese fantasma adentro de tu cuerpo y te ayude a sacarlo, o por lo menos te dé calidad de vida y te permita convivir con él. Y de última, que te acompañe en el camino, y poder disfrutar un montón de cosas. Bueno, todas esas cosas estaban abandonadas, estaban pendientes, así que nosotros en el año 2007 conseguimos que el jefe del ejército, que en ese momento era el general Suñer, firmara una resolución que ya la había hecho el general Kundon, que era veterano de Malvinas cuando fue jefe, creando juntas médicas específicas para los veteranos de guerra. Que son las juntas médicas cuyo resultado vos estás viendo todos los meses cuando los compañeros mandan las planillas con los soldados, claro, que el IAF ya registró para cobrar su pensión, porque el ministro de Defensa finalmente firmó esos anexos 40 que se hicieron en esos momentos. Bueno, el resultado de ese trabajo y de ese esfuerzo de un montón de profesionales, no mío, porque yo no era quien cerraba la puerta del consultorio y durante una hora trataba de liberar tus fantasmas, yo sean los psicólogos y psiquiatras del centro de salud y los counselors, así que yo no fue trabajo mío ese, sino de ellos. Bueno, todo ese esfuerzo de decirte a vos qué fantasma era el que vivía en tu cuerpo, cómo podías combatir a tu fantasma, bueno, ese resultado se hizo en ese centro de salud. Esas juntas médicas que vos conociste en Rosario se hacían a como fuera, o sea, no había excusas si el Estado no nos había pagado el viático, los profesionales subían a mi auto, como ocurrió en el caso de Rosario, y por sus propios medios, de hecho el hotel donde nos alojamos allá lo pagó el Centro Veterano de Santa Fe, nos alojamos, hicimos la junta médica todos los compañeros durante 3 días, terminamos celebrando, comiendo, como vos bien contaste, pacú y dorado ahí en la orilla del río, después de tener la satisfacción y la alegría de haber podido cumplir con nuestros compañeros, y los profesionales de la salud, que eran empleados del Estado, también la alegría de haber podido llevar paz a un montón de almas, porque en definitiva lo que quiere un veterano de guerra es que alguien le pregunte ¿cómo estás? ¿Cómo estás por adentro tuyo? Y eso que lo haga un amigo o la familia no es lo mismo que venga un profesional con ganas de ayudarte. Así que para mí poder no ser el que lo hacía, sino ser el timonel de ese barquito que salió a hacer las juntas médicas a como fuera y pechando como fuera, el mayor regalo fue justamente poder hacerlo. Así que el mérito no es mío, porque el que tuvo mayor satisfacción fui yo, no el veterano que por ahí llegaba desde el corazón profundo del monte, allá en el norte de Salta, llegaba a Córdoba, llegaba a Rosario, llegaba a Misiones, o llegaba a Chaco, o a Curuzú, Cuatiada, donde quiera que hiciéramos la junta, o a Comodoro Rivadavia, sino que la satisfacción era nuestra y la alegría cuando volvíamos de haber podido ayudar a un montón de hermanos era nuestra. Sí, la verdad que esos días que vi muchos compañeros, bueno, me incluyo, digamos, terminamos con lágrimas en los ojos, porque en realidad fue muy profundo el hecho de remover, como vos decís, los fantasmas, al pasar por los distintos psiquiatras, psicólogos, los médicos legistas, los counselors que nos atendieron ahí, bueno, y todas las preguntas que nos hicieron. Vi a muchos compañeros con lágrimas en los ojos y por supuesto, después la alegría por el hecho de estar incorporado en el anexo 40, como hace unos meses me tocó a mí, como es realmente un trabajo encomiable, digamos, como dijiste vos como timonel, realizaron con nuestros compañeros, ¿no? Después de tantos años. Así que bueno, te agradezco, Esteban, en nombre de mis compañeros. Tenemos aquí en Venado Tuerto otros compañeros que estuvieron en el ejército y estuvimos juntos ese día ahí en Rosario. Y sí, aparte, lo que me olvidé de resaltar, y vale la pena hacerlo, es que cuando salimos con esto, que para variar el Estado Nacional no tenía presupuesto para hacerlo, la solución para nosotros fue coordinar con los propios centros de veteranos. O sea, nosotros pasábamos el listado de los veteranos que habíamos citado, porque muchas veces yo te mandaba las citaciones, mejor te habías mudado, habías cambiado de domicilio,
o Claro. muchos casos el veterano se había separado y la familia no le avisaba. Sí. Lo Pero los que centros... hacíamos nosotros era, aparte de mandar la citación, que es lo que dice la ley, nosotros nos contactábamos con la Confederación Nacional con las federaciones provinciales, y quienes se encargaban de que vos estuvieses en Rosario ese día, a esa hora, era la federación local, o el centro de veteranos Sí, local. sí, exactamente. Porque nosotros integramos, ya habíamos mandado un par de meses antes. Exacto. Y eso salió impecable, lo que prueba que los veteranos y queremos también trabajamos organizados. Ujú, totalmente, totalmente. Nosotros en Santa Fe, bueno, estamos muy orgullosos de nuestra organización, digamos, a partir de los centros y de la federación. Y bueno, lo tenemos a Rubén ahí, que en este momento presidente de la Confederación, creo que ya va a dejar de serlo, pero bueno, estuvo desde el inicio, digamos, de la creación de la Confederación. Mira, lo mismo- nosotros, no tiene que hablar con Malvinas, pero sí con el post-Malvinas. Mira, yo en la posguerra conocí un montón de veteranos. Y ni vos, ni yo, ni nadie somos tipos perfectos. O sea, si a vos o a mí nos hacen una radiografía, seguramente nos van a encontrar Por un montón supuesto, de miserias. por supuesto. Ahora, si nosotros calificamos en función de nuestras miserias, que todos la tenemos, y no vemos la obra, estamos fundidos. Bueno, sí estamos en el país. La realidad es que el Colorado y todos los compañeros que integran la Confederación, la Comisión, Fito Schweighofer, Sí, Fito. son tipos como vos y como yo, tienen Ujú. miserias. Ujú. Pero yo doy fe del laburo que se ha venido haciendo en los últimos, yo te diría, 8 años, por la unión de los veteranos, por trabajar juntos, por pelear por los derechos de los veteranos. Y sí, después, como decís vos, nos hacen una radiografía y no somos perfectos, ¿viste? Totalmente. Pero yo te doy fe el laburo tremendo que han hecho los compañeros de las federaciones provinciales, las confederaciones, por el tema de la salud de los veteranos, por el tema de las juntas médicas, y la grandeza que han demostrado mucho, porque, seamos sinceros, no todos los veteranos tienen buenos recuerdos de sus jefes, y no todos los centros veteranos quieren integrarse con los cuadros. No, porque no, los justamente. recuerdos. Claro, justamente. Hubo un montón de federaciones y provinciales que dejaron de lado esas diferencias en pos de algo mejor, que era la salud de los veteranos, el reconocimiento de los veteranos, esos 10 años de olvido del 82 al 92, y se unieron a la lucha junto con los cuadros simplemente por lograr objetivos. Y bueno, las juntas médicas son uno de esos logros, Ujú. porque nosotros creamos una mesa de trabajo en el año 2014 con la Confederación Nacional, las federaciones provinciales, y esa mesa de trabajo no dejó reunirse una vez por mes desde ese momento y peleando estas cosas. Esa mesa de trabajo fue la que después iba al Ministerio de Defensa y peleaba los acuerdos para que se hagan los anexos 40 de una buena vez. Esa mesa de trabajo fue la que organizó con los compañeros de las federaciones y la Comisión Nacional la última marcha que hubo al Ministerio de Defensa, en la cual logramos finalmente que se haga un acuerdo de ir sacando las 500 carpetas por mes Exactamente. para ir pagando los precios. O sea, Ahí estuvimos. eso implicaba, o sea, nadie nos regala la plata. El veterano que venía a Buenos Aires a movilizarse se pagaba la nafta, Sí, se pagaba sí, el hotel, así fue. se pagaba la cosa. Nadie le daba ¿No? un choripán, ¿eh? No, no, sí, así fue, así estuvimos nosotros. Y cosa llamativa, porque por ejemplo, cuando caminamos por las calles de Buenos Aires, siempre cuidando el tema del tránsito, el respeto por los caminantes, digamos, por los ciudadanos, pasamos, por ejemplo, por enfrente de la Policía Federal y la gente que estaba de guardia se cuadraba, o sea, nos saludaba. Saludo En la 9 de uno. julio me acuerdo cuando fuimos del Congreso marchando, yo fui ahí, había, me acuerdo, una manifestación de, no sé si de Esmata o de la UOM, y cuando pasamos nosotros se abrieron, estaban en la 9 de julio ellos, y nos aplaudieron. Sí, sí, sí. Realmente por eso digo, viste, son unas movilizaciones, bueno, con un toque diferente por ahí, bueno, por el hecho ¿no? de ser veteranos de guerra, llevar las banderas nacionales y no hay cuestiones partidarias, aunque sí después hacia adentro, hacia la interna, digamos, aparecen, como vos decís, todas estas cuestiones propias Pero eso, del ser argentino, ¿no? Eso pasa a veces en la familia. Totalmente. Hacer la tregua de Navidad y Año Nuevo con el tío o el primo que no banca porque te garcó. Y bueno, después durante el año le da más bola, pero bueno, es como hacer la tregua en Navidad por un fin mayor, que es la unión de la familia, que los hijos y nietos puedan compartir y conocerse, o sea. Es así. Así que entre nosotros no tiene por qué ser distinto, ¿no? Esteban, ¿cómo es hoy la estructura del ejército argentino? Digo,
como para que la gente entienda, a ver cómo está estructurado el ejército. Antes eran cuerpos, no sé si siguen siendo cuerpos. ¿Por qué los regimientos de infantería se llaman, hoy son mecanizados? Brevemente, y así después nos sumergimos ahí en el tema de Malvinas. Bueno, Tenía esa inquietud. Como toda organización, o sea, vos tenés la escuela y tenés el Ministerio de Educación, el Consejo Escolar, o sea, el Ministerio Provincial, el Consejo Escolar de tu zona, tenés la directora del colegio y tenés el colegio que trabaja, el que están los docentes en la trinchera dando clases. Exacto. El ejército, como toda organización grande, le pasa igual. Tiene un comando único, que es el Estado Mayor, que está en Capital, que tiene un jefe, que es el general Cejas, y después se divide como toda organización, la parte que se dedica a recursos humanos, la parte logística, al planeamiento de las operaciones, una parte que se llama planes, que se dedica a planificar el ejército del futuro con la realidad de lo que tenemos. Bueno, y después la parte operativa se divide en cuerpos, divisiones, o sea, achicándolo, ¿no? Claro, como sí. Vos ibas del Ministerio de Educación a la escuela, bueno, esto es igual. Divisiones, brigadas, y las brigadas puntualmente se organizan de acuerdo al ámbito geográfico en el cual se arman, ¿no? Por ejemplo, tenés la brigada paracaidista en Córdoba. ¿Por qué? Porque es una fuerza específica que tiene que estar en un lugar central para que el Estado es un elemento estratégico, las brigadas paracaidistas, porque puede intervenir en cualquier lugar, en cualquier momento, porque son transportadas en avión. Exacto. Entonces son gente que vos tenés que estar en un lugar que esté fuera de la zona de combate, pero que vos la alistás, la subís a un avión y la tirás en el teatro de operaciones que tengas que tirarlo. Por eso una vez lee que la brigada paracaidista hizo ejercicios en La Puna y saltó en La Puna, porque viste que el aire de La Puna no es el mismo que el aire en Córdoba o el aire de la Patagonia. Exacto, sí. Otra vez la brigada de la transportada saltó en la Patagonia, o sea, porque se entrenan en esos ámbitos. Después tenés otros ámbitos, el ámbito del monte, entonces vos tenés brigadas de monte, antes eran brigadas, o sea, cuando nosotros éramos jóvenes, los regimientos, por ejemplo, eran regimientos o las brigadas eran, había brigada de monte, una brigada blindada, pero no había tanta especificidad, pero el combate va evolucionando, o sea, el combate hoy no es el combate que hicimos nosotros en Malvinas. Entonces vos tenés, el ejército tiene brigadas de monte, brigadas de montaña, brigadas de llanura, brigadas blindadas y mecanizadas, que son las que tienen los tanques y blindados. ¿Por qué? Porque el tanque y el blindado en sí también es un elemento estratégico de la nación junto con los paracaidistas. Y vos, tanto en defensa como en un ataque, la parte blindada es la que da el golpe final. Si es una defensa, el contraataque lo haces con todo, con la parte blindada, a 60, 70 kilómetros por hora en el campo, atacando al enemigo para asaltarlo y destruirlo. Y si es una acción retardante o una defensa y estás trabajando en la zona patagónica o en alguna zona fronteriza, esa brigada es la que va demorando el ataque hasta que finalmente hace un contraataque para obligar a quien sea a volver a su frontera, digamos. Más o menos así. Y bueno, a su vez esas brigadas tienen regimientos de la misma especialidad, o sea, la brigada de montaña tiene regimientos de montaña, la de monte, regimientos de monte, la de paracaidismo, regimientos de paracaidistas, las blindadas tienen regimientos de infantería mecanizados y regimientos de infantería blindados, que son los de tanques y vehículos de transporte de infantería. Cuando yo fui a Malvinas, el regimiento de infantería 6 era el regimiento de infantería motorizado 6. Era un regimiento con camiones Mercedes-Benz, transportado a vehículos a rueda. Y hoy el regimiento 6 es un regimiento mecanizado con vehículos blindados y se transporta con vehículos a orugas. Por lo cual su función de combate también es diferente a la nuestra. Nosotros, hacer infantería a pie, sabíamos que el ataque era 2.000 metros, marchar y atacar a pie, como te pasa a vos. Exacto. Bueno, hoy se supone que vas a llegar con el blindado lo más cerca del enemigo y desembarcás cuando vas a saltar su posición. O sea, gracias a Dios todas estas cosas han cambiado, como... O sea, ha mejorado la táctica, digamos. Claro, sí. Así que así está organizado más o menos básicamente el ejército. Elegiste el regimiento de infantería 6 en aquel abril o marzo del 82. Como Leo Durán, quien te manda un fuerte abrazo, me dijo en estos días que estuvimos charlando, ya que fuiste compañero de él, digamos, fueron promocionados en ese momento del 82 y elegiste el regimiento 6.
y con él fuiste a Malvinas como jefe de sección. Estuviste en Dos Hermanas, y generalmente Dos Hermanas se lo asocia con un soldado, pero yo te he escuchado a vos muchas veces en las charlas, que incorporás por supuesto a todos tus 40 y pico de soldados. Contanos un poquito de las imágenes para hacernos una idea de lo que fue esas batallas, el Monte Dos Hermanas y Tumbledon. Y ese 8 de junio donde te vi en una nota ahí que pensaste en tu papá. Contanos un poco de aquello, de cómo llegaste a Malvinas, qué pensaste, Bueno, sí, yo qué sentiste. a Malvinas, como le pasó a Leo Durán, yo era cadete cuarto año en el colegio militar, era un estudiante, un chico, no chico en el sentido peyorativo, sino un chico No, sí, de edad, jovencito. claro. ¿Cuánto tenía? ¿24 años? ¿23? Yo tenía 20 años en ese momento. 20 años. Claro. Mis soldados tenían 19, así que Claro, no sí, por eso. Y bueno, yo estaba en la mitad de la tabla, digamos. La carrera militar tiene un orden de mérito que toda la carrera va cambiando. Ujú. Es una gran competencia que termina con la pirámide al final, con uno solo que llega a ser jefe del ejército en 5 promociones. Exacto. Así que es Mirá una vos. pirámide bastante exigente en los 35 años de servicio que tiene la carrera, ¿no? Cuando recuperamos Malvinas y el 6 de abril egresamos formalmente como oficiales para ir a la guerra, ya vestidos de combate, sin ceremonia, sin pompa ni circunstancia, los más antiguos los iban mandando a los regimientos que estaban en el sur. Claro, yo no se lamentaba porque veía que ellos se iban y nosotros nos quedábamos en el colegio. Entonces ahí vos decías, pucha, ¿por qué no habré estudiado? Pero bueno, Dios tiene un camino hecho para todos nosotros, y un día el día 8 de abril, me estaba yendo a mi casa, porque ese día no me habían dado destino tampoco, y cuando llego al arco de entrada, estaba oscureciendo, alguien nos llama y nos pide que, a mí y a otros subtenientes, que vayamos a la dirección del colegio. Ahí cuando llegamos, nos llama un teniente primero y nos dice que nos habían dado destino en el regimiento 6 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y que él nos iba a llevar hasta la estación Moreno para que tomemos el tren. Perdón, la estación Aedo. Así que bueno, agarramos el bolsón por equipo, nos cambiamos de combate, y efectivamente nos fuimos a la estación, nos dejó ahí, tomamos el tren, y bueno, así llegué yo al regimiento de infantería 6. Cuando llegué a la guardia me preguntaban qué hacía ahí, quién nos había mandado, porque nadie sabía que íbamos a ir destinados. Y bueno, después fue lo que le pasó en tu unidad y en todas las unidades, adaptarme a la vida de regimiento, el ritmo febril de armar equipos, preparar paquetes de munición, preparar los cajones de la logística para llevar en barco, alistar los vehículos para poder llevarlos al puerto, para que los puedan subir también al barco, preparar nuestro propio equipo, que lo habrás vivido vos, los sonidos propios de soldados preparándose para la guerra, fusiles comprobando, cajones de munición golpeando contra el piso, el olor de la pólvora cuando vas armando los paquetes. Ujú. Bueno, la parte que la gente la ve como muy romántica en las películas, que es la preparación para la guerra. De esa etapa de alistamiento de 3 días, por nosotros viajamos el 12 de abril, ya nos fuimos para el Palomar para cruzar a las islas. Yo recuerdo como ejemplo, y para no aburrir a nuestros oyentes, el soldado Oris Berger, que vos me preguntabas, que siempre se cuenta la historia de uno de los soldados, que es el soldado Poltronieri, y yo siempre cuento la historia de mis soldados, o sea, a quien recibe un premio o no, yo siempre considero que es un accidente. Para mí, todos los soldados de Malvinas fueron valientes, todos los soldados de Malvinas merecen el reconocimiento, y todos los soldados de mi sección merecen ser reconocidos como tales por el enorme esfuerzo que pusieron. Entonces yo considero la condecoración del Poltro como una condecoración al accionar de los soldados y suboficiales de mi sección, así la considero yo. De hecho, fíjate que Poltronieri era apuntador de ametralladora y Juan Domingo Riverger era apuntador de la otra ametralladora. El Poltro vuelve de la guerra, pudo formar su familia, tener sus hijos, y Juan Domingo muere en combate.
Entonces, no se puede poner en una balanza Claro, quién no, fue el mejor para soldado, nada, no. porque es imposible hacerlo, Totalmente. porque cada uno vivió su propia guerra. ¿viste? Exacto. Entonces, o sea, reconozco todos los méritos de Oscar, un soldadazo, un paisano, peón rural, analfabeto, que durante toda la guerra fue un gran tipo y un gran soldado, y que hizo cosas tremendas, pero también reconozco el accionar de varios soldados, entre ellos los 8 que murieron, ¿viste? Sí, sí, Entonces, sí. en eso yo soy muy cauto, yo no creo en eso del primero y el segundo, No, yo creo en el esfuerzo individual en lograr un objetivo. justamente rescato eso de vos en cada una de las notas, digamos, que hablas de todos tus soldados, digamos, de todos los poltronieri, si le podemos poner de esa manera, digamos, eso es totalmente, digamos, valorado por... Claro, todos los Poltronieri, todos los Oliverger, todos los Exacto. Gómez, todos los Diciulo, todos los González, todos los soldados de Malvinas, cada uno en su lugar peleó una guerra terrible contra un enemigo que era muy superior, y lo que yo siempre digo que es más importante, combates que vos ya sabías que estaban perdidos. O sea, cuando vos veías, te estaban atacando, veías el enorme poder de combate de enemigos, que era imparable su ataque, excepto con acciones heroicas, intentando detenerlos, no podés hacer una tabla de posición. No, Tumbledon fue el combate más duro, London fue el combate más duro, Darwin fue el combate más duro. ¿Quién corno sabe cuál fue el combate más duro? Lo sabe el tipo que estaba en la trinchera. Sí. Y el inglés que venía atacando con todo su miedo y bueno, y haciendo lo que podía. O sea, ¿quién sabe cuál fue el combate más duro? ¿Qué lo vas a medir como en el fútbol? En vez de goles, cantidad de muertos. O sea, es loquísimo. Pero bueno, viste que los seres humanos somos así, tenemos esa tendencia Sí, sí. exitista. Por eso yo, Sí. en tema de héroes y condecorados, soy muy, muy cauto porque, mira, por eso te contaba y no quiero escaparme del relato, pero vos me preguntabas, antes vi las imágenes de ese momento, y yo tengo la imagen de un soldado Oriberger, el que yo te contaba que muere en combate en Tumbledon. El papá de él era suboficial de la policía en ese momento. Entonces consigue como un permiso especial y entra al regimiento, nosotros estábamos preparándonos para ir, y habla con un suboficial que él conocía para ver de saludarlo a su hijo, hablar con su hijo. Entonces el suboficial dice, sí, mira, esperate acá en la guardia, yo te lo mando ya. Entonces viene Oriberger, lo ve a su papá, lo abraza, lo saluda, al señor Oriberger, que murió el año pasado, y el papá le dice, mirá, Juan Domingo, yo te puedo ayudar, yo si querés hablo con el suboficial para que vos no vayas a la guerra y te quedes acá en el cuartel. Y el pibe le dijo, mirá papá, la verdad es que lo que me estás pidiendo me sorprende. ¿Cómo dejar yo a mis compañeros? Me voy a quedar acá en el cuartel porque... Qué bárbaro. No, vos estás loco. Dice. Y bueno, después le da una palmada, se ríe, bueno, te preocupes que no va a pasar nada. Le da una palmada, le da un beso al papá, dice, bueno viejo, andá nomás, me voy porque estoy armando el equipo y si no me retraso. Qué bárbaro. Y la última imagen de ese padre, de ese guerrero, es la espalda de su hijo y él comprendiendo, porque él mismo me lo dijo, la lección que le acaba de dar su hijo a él, por aparte de la lección de adultez, de hombría, de bien, que se sintió admirado ver esa espalda ancha, Oriberger, tipo portachón, esa espalda ancha, vestida de uniforme, de espalda corriendo hacia la cuadra, porque tenía que cumplir con su obligación, que era nada menos que prepararse para defender a la patria. Qué foto. Mirá vos. Y el papá, Qué foto. esto me lo contó él, el papá, Sí, cuando sí. yo lo iba a visitar, y a mí también me emocionó, yo me imaginaba a ese Oriberger cagándose de risa de su papá, diciendo, viejo, no va a pasar nada, no te preocupes, aparte que me voy a ir yo, me voy a quedar acá, amigos se van, estás loco, o sea, que eso explica también lo que es la camaradería del soldado, ¿no? Ese sentimiento que es más fuerte que la amistad, que es más fuerte que el amor entre hermanos, que es la camaradería, una frase que define la hermandad entre guerreros, la Sí, hermandad sí, entre soldados. sobre todo forjada en una guerra, ¿no? Exactamente. Porque si bien en la colimba, digamos, te hermana, digo, la guerra te forja directamente, vos por algo uno lo dice hermano de la turba al otro veterano, ¿no? Pero vos hoy te encontrás con un soldado de tu sección, al cual lo viste, que volviste de la guerra, y seguramente va a ser exactamente igual que hace 39 años. O Claro. sea, la misma confianza, la misma relación. Nos juntamos a veces con los soldados de mi sección, comemos asadito y charlamos, porque queremos reflotar viejas historias, y entre nosotros hablamos cosas que no hablamos con absolutamente nadie. Esteban, a las 10 se termina el programa y tengo que entregarlo justo
militarmente a las 10 en punto. Pero bueno, tengo un montón de preguntas, ¿no? O sea, y me gustaría que nos cuentes un poco más de cómo fue Dos Hermanas, o cómo fue el avance inglés, o si después tuviste contacto con soldados ingleses, con veteranos de guerra ingleses, digamos que... Te vi en algunos videos, digamos, en Malvinas, explicándole a la gente cómo había sido toda la cuestión estratégica o todo lo que había pasado ahí en el Monte Dos Hermanas. No sé si no se puede resumir en un par de minutos eso, pero bueno. Mira, yo voy a tratar de resumirte en un par de minutos. Tanto los británicos como nosotros éramos soldados que iban a pelear por su nación y por los derechos de sus conciudadanos, y tanto los británicos como los argentinos fuimos a la guerra convencidos de eso, dimos nuestra sangre, nuestra vida, nuestra alma por eso, y por eso llaman, los veteranos en el mundo llaman hermanos. Hay una hermandad que son los veteranos de guerra, somos una raza especial, ni mejores ni peores que nadie, que sabemos lo que se siente del otro lado. Y esa misma sensación es la que hacía que vos o yo supiésemos que el primero que nos iba a atender si caíamos heridos era el enemigo que estaba delante. Malvinas, y sintetizando en 2 minutos, a nuestros oyentes fue eso, fue la camaradería de ambos lados llevada hasta el extremo. Fueron combates, como yo dije, en los cuales se combatió sabiendo que el cerro indefectiblemente iba a caer. Te pasó a vos en Darwin, sabían que Darwin iba a caer, era un campo de golf totalmente rodeado por agua y con un enemigo superior por delante, y sin embargo estuvieron en las trincheras de Darwin Hill, donde muere Esteves, estuvo el combate de Boca House, donde los soldados cordobeses del Regimiento 8 se quedan y contienen al enemigo, y cae herido gravemente el soldado Altenburger, el soldado Allende de Córdoba. Tuvieron los pequeños contraataques que intentaron lanzar. El desempeño de Chanampa. Desde antes que empiece el combate, ¿no? Chanampa, digo, con sus Chanampa 105. con su artillería, o sea, Sí. Y bueno, y eso que yo te estaba hablando, y que donde vos estuviste y podés contarlo muy bien, se repitió en cada combate. O sea, San Carlos eran una pequeña fracción de 80 y pico de tipos y estaba desembarcando la flota. Sí, justamente. Y hubo un grupo de soldados que se quedaron a combatir lo inexplicable. ¿Qué hacían ahí? ¿Para qué se quedaron? Y porque la patria te llama, y ese es el amor que el soldado puso por su nación. Y eso pasó lo mismo en London, en un combate terrible, donde los ingleses tuvieron muchísimas bajas, porque hubo un pequeño grupo de soldados en la cumbre del cerro que no se quería rendir ni replegarse, principalmente la sección del subteniente Baldini y las ametralladoras de la infantería de Marina. Y en cada cerro se fue repitiendo eso. Eso es lo que la nación tiene que reconocerle a sus guerreros. Que somos tipos normales como cualquiera, con todas nuestras miserias, pero en algún momento de la vida hicimos algo que era extraordinario por nuestra nación. Y después volvimos a hacer lo mismo de siempre con nuestras miserias. Que se queden con esa imagen de valores, esa imagen de amor a la patria, ese ejemplo que hoy tanto necesitamos de patriotismo de soldados que, sin importar su origen social, su idea política, su religión, en un momento eran simplemente argentinos, eran hermanos peleando por un país y por su tierra. Y que ojalá recuperemos esos valores y los pongamos de ejemplo a nuestros chicos, para que algún día, independientemente de las facciones, de la idea política o religiosa de las que tengamos una frase que nos une, que no es solamente en los mundiales, que se llama Argentina. Y peleemos realmente por esta nación que es maravillosa, en la cual vale la pena haber nacido, y en la cual vale la pena morir, y en la cual vale la pena que un día su bandera cubra nuestros cajones. Entiendo que hemos tratado de dar testimonio de lo que es el amor a la patria. Y si cada argentino, cada maestra que todos los días da clases en una escuelita rural, lluvia, frío, calor, y va lo mismo, y da clases, si hubiera un montón de esos ejemplos como el que estamos dando, esos médicos que trabajan, los enfermeros que luchan en los hospitales para atender gente, y esos ejemplos se diseminaran, los chicos querrían ser eso y no campeones del mundo de fútbol, ¿viste? Bueno, Esteban, te agradezco profundamente, por fin pudimos comunicarnos, la tercera de las vencidas. Mirá, hay un héroe de la independencia que vos lo debés conocer muy bien, lo habrás estudiado, un guerrero que a los 16 años comenzó a luchar, el general Araoz de Lamadrid. Yo me pregunto si habrá un nuevo general Lamadrid. No, yo ya me estoy yendo. ¿Te estás yendo?
Yo creí que iba a haber un nuevo general La Madrid, ¿vos sabés? No, ya fue muy generoso, el Estado fue muy generoso, o no me descubrieron antes y llegué a coronel de pedo, así que bastante generoso fue conmigo. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande y espero que tengamos oportunidad de charlar otra vez, y si es en persona y asado mediante, mucho mejor. No, hermano, te agradezco muchísimo a vos, te agradezco por malvinizar todos los fines de semana, por hacer patria, por transmitir valores. Eso es lo que yo siempre llamo la trinchera de la posguerra. Y no es fácil, y es difícil hacer la producción de un programa, y es difícil semana a semana estar viendo a ver, como te pasó conmigo, justo tener que armar un programa cuando ya el programa está al aire, y hacerlo con amor y con cariño, simplemente no porque sea la satisfacción tuya, que lo es, sino porque querés transmitir valores y transmitir ejemplos y contar la historia a nuestros paisanos de la República Argentina. Así que el agradecido soy yo, el que te agradece de corazón soy yo. Gracias por seguir empuñando tu fusil, esta vez un micrófono, en la trinchera de la posguerra. Ojalá hubiera muchos tipos y muchos argentinos como vos que sienten ese amor por su bandera y por su patria. Así que el agradecido soy yo y te mando un abrazo gigante. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, igualmente. Muchas gracias, Esteban Vilgrela Madrid, coronel, veterano de guerra, Regimiento de Infantería 6 en Malvinas. Muchas gracias, nos estamos escuchando el próximo domingo. Gracias, Javi, gracias, Mariano. Nos vemos. Está transmitiendo Radio Ciudad 88.1, con estudios centrales ubicados en la explanada del ferrocarril Ciudad de San Carlos, en Venado Tuerto. Teléfono 03462 40 88 87. WhatsApp y mensajes de texto 03462 15 46 96 04. Correo electrónico radiociudadvenado@live.com. Facebook Radio Ciudad Venado Tuerto. Se